lo que le voy a compartir hoy? Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón que he titulado ¿Cómo salir de las crisis? Ya le hablé de David, ya le hablé de los 3 hebreos, ya le hablé de Daniel. Todos salieron y no eran crisis pequeñas, eran enormes. Pero no existe una crisis así llena la tierra que sea más grande que el poder de nuestro Dios. Él reina y gobierna y está por encima de todo. Alguien diga amén por eso. Pero eso sí, cuando hay tiempos difíciles, usted no puede vivir ni yo puedo vivir como quiero. Tengo que vivir conectado con Dios. Y hoy quiero que me preste toda su atención. Solo le cuento a manera de testimonio, se lo voy a contar. El año pasado, en el mes de febrero, el Señor me habló y me dijo: Abraham, quiero que me compres. Más bien la plática la comencé yo, perdóneme, no la comenzó Dios. Y yo le dije: yo te voy a comprar un pedazo de tierra. Y vi las tierras de Connecticut, porque New York está un poco cerca a Connecticut, a 1 hora quizás de distancia. Y cuando iba rumbo a Connecticut en una madrugada, 5 de la mañana, le dije: Señor, te voy a comprar unos 100 acres de tierra. Como iglesia te los vamos a comprar. Pero teníamos una deuda que terminábamos de pagar este abril que estamos ahora mismo, de 1,2 millones. Y la terminábamos de pagar en este abril. Los líderes de la iglesia saben lo que estoy hablando. Y justamente me dice él: ¿por qué tenés que esperar abril del 2020? ¿Por qué no compras la tierra y la buscas ya? Yo te voy a decir cuál es. Y me dio instrucciones. Me dijo: no quiero que cueste más de $1 millón, que sean 100 acres. Lo que le quiero contar es que comenzamos a movernos en lo que Dios nos habló. Conseguimos la tierra, la compramos el año pasado. El pensamiento de Dios era comprar la tierra el año pasado. El pensamiento mío era comprarla este año. ¿De quién me va a dar dinero ahora mismo? En esta crisis que tenemos, que no solo es de pandemia, de muerte, sino de crisis financiera. Pero como oí a Dios, todavía pensando si estaba bien lo que estaba haciendo, consulté con 1, 2, 3 personas, no de la iglesia, ministros de afuera, y me dieron este consejo: que no lo haga, que no era el tiempo. Pero decidí oír a Dios, y gracias a eso, ahí está la tierra. Quizás no es un gran testimonio, pero es para enseñarle que de las crisis solo vamos a salir cuando oímos a Dios. De las crisis se sale cuando el hombre y la mujer conectan su oído con Dios. El capítulo 23 de Job. Le hablé de los 3 hebreos, le hablé de David, le hablé de Daniel, y Job sería el 4. Y le voy a hablar de un 5.º personaje que voy a centrar mi mensaje. Job dice: está en una crisis, ya perdió a toda su familia. Ahora tiene una sarna que le cayó en el cuerpo, una lepra, perdió los recursos. La crisis era terrible en la casa de Job. La pandemia era enorme. La emergencia de salud era terrible, porque había perdido los recursos, le habían robado todo, había perdido la vida de sus hijos, de sus hijas, perdió completamente todo. Y para terminar, le cayó una enfermedad que acababa con él. Los pedazos de carne, de piel caían del cuerpo de Job, y la única paz que tenía era tomar un tiesto y rascarse, solo para que vea la magnitud de la enfermedad que él tenía. Pero él decide algo y entiende que de una crisis no se sale uno solo. De una crisis no sale ninguna ciudad, ninguna familia, ningún gobierno, al menos que ese gobierno se levante y se agarre de la mano de Dios. Una ciudad jamás saldrá de una crisis, al menos que nos tomemos de la mano de Dios. Y el hombre revela algo en el capítulo 23 de Job. Si alguien está conmigo en este momento, el verso 3 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Job entendió, como usted y yo lo estamos entendiendo, que de una crisis sí se puede salir, pero no se sale solo, se sale agarrado de la mano de Dios. Y a la gente que hoy está conectada, a los que nos están viendo, donde me estés viendo, yo vengo con toda certeza y seguridad a profetizarte esta palabra, que no estarás
eternamente en esa tristeza, que no estarás eternamente en esa preocupación, que no estarás eternamente en esa dificultad que estás pasando. Vengo a profetizarte como profeta de Dios a esta ciudad, a esta nación, a tu vida, a tu casa, de que vamos a salir y vamos a salir en victoria, porque no estamos solos. Hay un Dios todopoderoso que va con nosotros, y el Dios que sacó a los 3 hebreos, y el Dios que ayudó a David, y el Dios que ayudó a Daniel, y el Dios que ayudó a Job, es el mismo Dios que nos está ayudando a nosotros. Vamos a salir. Dígale al que está a su lado: vamos a salir. Dice el versículo 23, el versículo 3 del capítulo 23: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job entiende. Él pudo haber culpado a Dios de lo que le estaba pasando, pero entendió que era Dios el que lo iba a ayudar a salir de donde estaba. Era una prueba de 9 meses. La pandemia le duró 9 meses. Tuvo fecha de comienzo y fecha de expiración, porque las crisis no son eternas. El único eterno es Dios, y vamos a salir adelante. Yo lo puedo declarar, lo puedo profetizar sobre su vida, sobre su casa, que de esto vamos a salir. El quinto personaje que le quiero hablar lo encuentro en la Biblia también, en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es: ¿cómo salir de las crisis? ¿Cómo hago, pastor? Y usted sabe lo que es aquí. Nosotros ya tenemos un mes, casi para 2 semanas, de estar en casas. No hay trabajo. Todos, no es solo usted que me ve a través de este video, de estas cámaras, de estas redes sociales. No, es todo el mundo en casa. Son pocas las personas trabajando. Se cree que hay más de 22 millones de desempleados en este momento en la nación, que dejaron su trabajo por estar en cuarentena. Son miles de personas que no tienen ingresos. Son miles de personas tras eso bregando con alguien, un pariente enfermo en el hospital. Tras eso bregando con la ausencia de recursos y la falta de alimentos de repente. Y eso llena de temor tu vida, te llena de temor, de miedo, de confusión. Pero te digo algo: de las crisis se sale cuando le prestamos el oído a Dios. A veces lo que Dios te habla no cabe en tu razón, no lo entiende la razón, pero cuando Dios te habla, oílo, préstale tu oído. Porque Dios es el único que tiene el poder para guardar tu casa, para guardar tu ciudad y guardar tu nación, y levantarte del polvo y sentarte con los príncipes de su pueblo. Y aun cuando nadie daba nada por nosotros, Él es capaz de levantarte y tomar la nada y bendecirte y prosperarte, inyectarte fe, levantarte, traer recursos y abrir puertas de bendición a tu vida. Yo creo que alguien hoy está llenándose de fe. A alguien el Espíritu de Dios le está inyectando fe en este momento. ¿Cuál es la clave para salir de una crisis? Oír a Dios. Usted está oyendo a Dios en este momento. Usted está escuchando a Dios en este momento. Usted está conectado en este momento porque está oyendo palabra de Dios. Usted está oyendo a Dios, está oyendo la palabra, y yo se la estoy predicando, pero a través de mi boca sale palabra de vida que inyecta vida en tu casa. Lucas capítulo 5 verso 1 lo dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. Oiga esto, qué bonito. Las naciones de la tierra tienen hambre de Dios. Las ciudades tienen hambre de Dios. La gente que no conocía a Dios, que vivía sin Dios, hoy tiene hambre en su corazón de oír la palabra de Dios. Muchos que ya conocíamos a Dios y conocemos su palabra, estamos reflexionando en muchas cosas para mejorarlas en nuestra vida en los próximos días que vienen por delante, si el Señor nos regala vida. Y vino un hambre, había una crisis ahí. Pastor, ¿y quién tiene crisis en Lucas 5? Había un hombre llamado Pedro con unos compañeros de trabajo que pescaban, y las puertas de los recursos de la bendición se habían cerrado. Pero dice la Biblia que el gentío se agolpaba sobre Jesús. Y me impresiona esta palabra, me vuela a los sesos,
porque hay gente con hambre en las casas. Hay gente desesperada por una palabra. Usted tiene la opción ahora mismo de sacarme del aire y decir usted, pues ya no lo quiero escuchar al pastor, esto se acabó, no más. Algo pudiera usted estar haciendo en este momento, mas sin embargo creo firmemente que algo está pasando, que algo está haciendo Dios en tu vida a través de la palabra. Sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba sobre él, no sé si está conmigo, para oír la palabra de Dios. La gente no se acercaba a Jesús para otra cosa más que para escuchar la palabra de Dios. En este momento lo que oyes son gritos del pastor. Es una palabra que entra a tu casa como el pastor predica, quizás con energía, con fuerza, pero a través de esa palabra va la vida. A través de esa palabra va Dios. A través de esa palabra Dios dice: esta casa no caerá, esta casa la voy a sacar de la ruina, este negocio lo voy a levantar, este cuerpo no se muere, esta vida no se muere, porque yo soy tu Dios, que te sostengo, que te prospero, que te sano, que te bendigo. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios amamantador, el Dios sustentador, el que te sustenta, el que te sostiene y el que te va a sostener por los días que vienen. Alguien le puede aplaudir a ese Dios. Cuando Jesús llega a esa playa, a ese lago, algo estaba pasando. Estaba un Pedro, que es el quinto personaje que le estoy hablando. Estaba desanimado, había pescado, buscaba por un lado, buscaba por otro lado y tenía una crisis. No había nada. Las puertas estaban cerradas. Puede ser que hoy se te hayan cerrado puertas, pero yo vengo a decirte que el Dios a quien tú sirves, que la palabra que tú estás escuchando tiene vida, que esa palabra traerá vida. Esa palabra levanta ciudades, esa palabra levanta naciones, esa palabra levanta matrimonio, esa palabra levanta guerreros, hombres valientes, fue forzados y valientes, como le dijo la palabra a Josué: varón esforzado y valiente, levántate y pasa esta gente al otro lado. Había una crisis, el general había muerto, el líder había muerto, pero alguien necesitaba ponerse los pantalones de la fe y sacar ese pueblo y entrarlo a la tierra prometida. Así te dice el Espíritu Santo, que te levante, que te ponga los pantalones de la fe, que te llenes de fe, con una fe inquebrantable, y que pases ese pueblo al otro lado y que saque tu familia al otro lado, te dice el Señor, porque tú no vas solo. Hombre, mujer de Dios, yo voy contigo como poderoso gigante, te dice el Señor en este momento. A alguien Dios le está hablando, a alguien Dios le está soltando vida en este momento. La gente se agolpaba para oír la palabra. El primer requisito para salir de una crisis: oír a Dios. Algo tan sencillo, pero tan poderoso, produce resultados gloriosos, maravillosos. Nueva York, vengo a hablarte esta noche, juntamente con todos los líderes. Venimos a decirte que vas a salir de esta crisis, que te vas a levantar. Estados Unidos de América, vengo a decirte que te vas a levantar. A Centroamérica le hablo, el Dios Todopoderoso te sostendrá. Le hablamos a México, Dios te protege. Canadá, las naciones de la tierra serán cuidadas. Suramérica, Norteamérica, las islas del Caribe, Dios te guardará y te va a sacar de cualquier crisis en la que has entrado. De las crisis se puede salir. El reto es que tu oído se abra a oír a Dios. Escucha a Dios y vamos a salir de cualquier crisis. Oye al Espíritu Santo, que Él no se ha ido. El COVID-19 no lo ha sacado de la tierra. Él está aquí con nosotros. Él estará, es la promesa que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es Dios. Él está aquí, Él está en tu casa. Él está llenándote de fe. Él está transmitiéndote vida a través de esta palabra. Vamos a salir adelante. Vamos a salir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La segunda clave no solo es oír a Dios. Necesitamos hacer lo que Dios dice. Dígale al que está a su lado: necesitamos ser hacedores. Dice el versículo 4 del capítulo 5 de Lucas: Pedro está abatido, lava sus redes. Yo nací en una isla hermosa, preciosa, Mianguera del Golfo, y crecí pescando. De eso se vivía. Y pescábamos
Y cuando uno vendía y descendía de la lancha o de la barca y lavaba sus redes, muchas veces solo iba y no conseguía nada. Y en el rostro se veía la aflicción, el desánimo de haber trabajado todo un día y no haber conseguido nada. Y Jesús ve a Pedro, a los pescadores que lavan sus redes, y las crisis se pueden ver en las caras. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay desánimo, la gente se da cuenta y le dice: te pasa algo. No has dicho palabra, pero vieron tu rostro. Y Jesús ve el rostro de Pedro, como se le puede ver el rostro a las naciones en este momento, como se le puede ver el rostro a los gobernantes, como se le puede ver el rostro a las personas que han perdido o que ha partido un ser querido a la presencia de Dios. Hay tristeza y Jesús ve a Pedro. Y cuando lo ve, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, porque le dijo que le prestara la barca. Pedro, para salir de la crisis que tenía, primero tuvo que oír a Dios. Entró a la barca. Tú tienes que meterte a la barca con Cristo. De las crisis se salen cuando tú entras a la barca con Jesús, no cuando tú vas solo en la barca. O más bien, procura que Jesús se meta a tu barca, entre en tu casa, entre en tu vida. Y dice la Biblia que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Y lo reta ya no solo a oír, lo retó a hacer. Hoy Dios te está retando no solo para que seas un oidor, sino que seas un hacedor de lo que Dios te dice. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Y echad vuestras redes para pescar. ¿Dónde Pedro había fracasado? En la misma barca, con las mismas redes, en el mismo lago, con los mismos trabajadores. En el mismo lugar donde la crisis tocó a Pedro, fue el mismo lugar donde Dios lo levanta. Fue el mismo lugar donde Jesús hace maravillas con Pedro, con las mismas redes, en la misma barca. Pero hoy Pedro no va solo, hoy Pedro va con Cristo. ¿Cuál es el rema? ¿Cuál es la palabra que te quiero dar en este momento? No camines, no des un paso, no salgas, no entres sin Jesús. No salgas, no entres sin el Espíritu Santo. No hagas nada sin Dios. No des pasos en la emoción. Muévete en la palabra, camina en la palabra. Haz lo que Dios te dice que haga, aunque no lo entienda, vas a tener resultados gloriosos y maravillosos, te dice el Espíritu Santo. Echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. La crisis no es porque no trabajamos. La crisis, Señor, no es porque nosotros no queremos hacer nada. Se cerraron todas las puertas y nada hemos pescado. Pero aquí viene algo bonito. Anderson, aquí viene algo bonito. Jefferson, aquí viene algo bonito. Johnny, aquí viene algo bonito. Walter, aquí hay algo bonito en esto. Porque le dice: y nada hemos pescado. El nada de los hombres se cambia con la palabra de Dios. Si en este momento tú estás como Pedro: pastor, no tengo nada, no hay nada, estamos quebrados, estamos casi acabados, dicen algunos. Yo quiero decirte que ese nada del hombre es transformado cuando se oye una palabra como esta y abres tu oído a Dios y haces lo que Él dice. No te preocupes por el cómo Dios los encarga de mostrártelo en el camino. Pedro, me prestas tu barca, ya no tengo combustible, Señor. Pedro, me prestas tu barca, estoy cansado, Señor. Pudieron haber sido los argumentos, pero Pedro le echó ganas. Dios va a sacar adelante la gente que le preste el oído, y la gente que esté dispuesta a hacer lo que Dios dice, y la gente que esté dispuesta a echarle ganas. Que se ponga el cinturón y que se ponga los pantalones de la fe, que tomes el escudo de la fe y pelees y apagues cada dardo que el diablo de dudas tire a tu mente, y le hables cada vez que venga a tu vida: diablo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Mi casa estará de pie. Seguiremos predicando la palabra del Señor. Te vas a levantar en fe. Vas a hablarle a esas tormentas. Vas a desafiar esas crisis. Y no le tengas temor, porque no vas solo, no vas sola. En tu barca va Cristo. Y cuando Cristo se mete a tu barca, todo, absolutamente todo, cambia para bien. Alguien le puede dar un aplauso al Señor en este momento.
Verso 5. Mas en tu palabra echaré la red. Usted nunca dice en tu palabra echaré la red si no le prestó su oído a Dios. Cuando Pedro dice en tu palabra echaré la red, nos está revelando que ya estaba escuchando a Dios. Está diciendo Pedro que hay otras voces. Está la voz del diablo, está la voz de Pedro, está la voz de los compañeros también, pero ahí estaba la voz de Dios. Y Pedro elige: ¿sabe qué? Tengo una palabra para usted y le voy a hablar claro, porque el Espíritu le está hablando y le está ministrando cómo salir de las crisis. Cuando decides por Dios, cuando te entregas a Él, cuando te agarras de la palabra, cuando caminas con la palabra, cuando aún no lo entiendes pero te mueves en la palabra, entonces tendrás el poder para salir de cualquier crisis, de cualquier miseria, de cualquier ruina. Levantarte otra vez y levantar tus manos al cielo y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Alguien diga amén si está de acuerdo conmigo. Cuando yo hizo lo que se le dijo, ahí están los resultados. Si oyes y haces lo que Dios dice, yo hoy puedo abrir mi boca y declarar sobre ti que resultados gloriosos y maravillosos, pescas sobrenaturales, milagros extraordinarios, sanidades poderosas, abundancia de gloria y de bendición vendrá a tu vida, vendrá a tu casa. Porque es imposible que Cristo esté en un lugar y Él no abra los cielos para bendecir esa casa. Él cambia, Él saca la miseria, Él saca la muerte y trae la vida, saca la miseria y trae la abundancia, saca esa crisis y trae la victoria a aquellos que están creyendo la palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y habiéndolo hecho, oiga esto, aquí la Biblia enfatiza en dos cosas: en oír y en hacer. Alguien diga conmigo: soy un oidor, pero también soy un hacedor de lo que Dios dice. No oigas las otras voces, ahí te mueres. Oye a Cristo, oye la palabra, oye la promesa. Y si un día el Señor nos lleva por predicar su palabra haciendo lo correcto, no hay pérdida. Somos hijos de Dios, salimos de Él y volveremos a Él. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Y no hay pérdida. Puedes ir confiado que hay un rey, un cielo maravilloso esperando por ti. Jesús lo dijo: yo miré pero no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, me iré a preparar moradas. Y si así no fuera, yo también se los revelaría. Pero Cristo dijo: hay moradas esperando por ustedes. Si es que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y habiéndolo hecho, y aquí le cambió la cara a la crisis. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo que viene para ti es grandeza de parte de Dios. Yo tengo esta palabra para alguien que la crea, alguien que la tome. Si oyes y haces lo que Dios dice, lo que viene para ti y para tu casa es grandeza. Dios te va a levantar, Dios te va a levantar. Te lo repito una vez más: Dios va a levantarte, Dios te va a levantar, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir tu casa, va a bendecir tus hijos y Dios va a poner su gloria en ti. Pastor, ¿y qué pasa? ¿Esa es la forma de salir de las crisis? ¿Oír a Dios y hacer lo que Él dice? Sí, le estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué más logramos con eso? Cuando somos oidores y hacedores, no solamente Dios nos saca a nosotros de la crisis, sino que podemos ayudar a otros a salir de ahí. David oyó a Dios. David acabó con su enemigo. Y no solo David fue exaltado después de la crisis. Tengo una palabra para ti. Hay gente que esta crisis lo único que le va a servir es para promoverte a un nivel mayor de gloria. Profetizo un mayor, más glorioso de gloria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tu ciudad y sobre tu nación. Alguien tiene que oír a Dios. Alguien tiene que tomar la palabra que le estoy desatando. Y David, ¿qué pasó, señores? No solo fue exaltado él. Recuérdese lo que cantaban: Saúl mató a 1000, David mató a sus 10,000. Porque lo que viene después de una crisis, cuando la sobrepasas, es exaltación, es gloria a tu vida, a tu casa, a tu ciudad y a tu nación. Y Pedro también, ahora lo vemos que cuando somos oidores, oyó a Dios e hizo lo que Dios dijo, ayudamos a los demás a salir de sus crisis. No solo David subió,
sino que la nación de Israel fue libre del oprobio de ese paladín, de ese virus, de esa pandemia que atormentaba a la nación. Vamos a salir de esto y vamos a ver la gloria del Dios Todopoderoso. Alguien diga amén. Lucas capítulo 5 verso 7. La crisis no solo era con Pedro, la crisis también estaba con los discípulos. La crisis estaba también con los pescadores que estaban con Pedro. El verso 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Otra casa en crisis, otra ciudad en crisis, otra nación en crisis. Si usted ve las naciones en este momento, son todas las naciones tocadas por esta pandemia. Pero cuando una persona oye a Dios, cuando un país oye a Dios, cuando una nación oye a Dios, un gobernante oye a Dios, cuando una familia oye a Dios y hace lo que Dios dice, algo pasa. No solo salen ellos de la crisis, sino que sacan a otros de la crisis. Y usted va a salir. Yo dije que usted va a salir. Y yo dije que usted va a salir y que usted ayudará a otros a salir de las crisis también. Dios te usará como un poderoso instrumento en su mano para ayudar a otros a salir de ahí. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Alguien en casa que levante sus manos y adore a Dios, porque lo que viene después de esto será un peso de gloria, será un peso de sanidad, será un peso de milagros sobre tu vida, sobre tu casa, que vas a sentir que te hundes, pero no en la desgracia, no en el precipicio, sino en la gloria y en el río del Espíritu de Dios, en la bendición del Dios Todopoderoso para ti. Y yo te digo con toda certeza, si hay alguien allá oyendo, hay alguien con fe creyendo esta palabra, vamos a salir, nos vamos a levantar y veremos la victoria, como decía el canto. Ya está asegurada tu victoria, ya está asegurada la victoria de tu casa. Eso dice la Biblia, que en Cristo somos más que vencedores. De tal manera que se hundían. Y para cerrar, si oigo a Dios, si hago lo que Él dice, no solamente soy bendecido y salgo de la crisis, ayudo a otros a salir de ahí. Ayudemos esta ciudad, ayudemos a esta nación a salir de donde está. Como pastor yo no tengo nada como hacerlo. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede clamar e invocar el nombre del Señor. ¿Se acuerda cuando estaban en la embarcación Jonás y durmiendo, y todos clamaban y le fueron a decir: levántate, dormilón, y clama a tu Dios la salvación? La gente entendía que estaba en alguien orando. Hay gente que está con vida en los hospitales por el clamor suyo. Hay gente que no ha muerto por la oración nuestra, porque Dios dice que nos ha llamado para orar, para interceder. Y una vez que salvaron a la otra barca de la crisis, lo número 4 para terminar es que ¿qué nos mantendrá fuera de la crisis? Es una pregunta. Pastor, ¿y si salgo de ahí y viviré con el temor, quedaré traumado de volver a caer, entrar en otra? Usted no puede vivir lleno de miedo. Usted y yo no podemos vivir llenos de temores. Nuestra confianza tiene que estar al 100 en Jesús. Nuestra confianza tiene que estar al 100 en la promesa. ¿Qué nos mantendrá fuera de la crisis? Hay 2 cosas que nos mantendrán fuera de la crisis después que salga de ella, oyendo a Dios y haciendo lo que Él dice. Y esas 2 cosas son sencillas, están en la misma palabra: adorar y seguir a Jesús. Usted no debe seguir a Jesús solo por la pandemia. Usted no debe adorar a Dios solo por la crisis. Ay, está muriéndose la gente, voy a ir a una iglesia, me voy a conectar online y voy a estar escuchando prédicas. ¿Y después de esto qué? 26 años sirviendo a Jesús, en crisis, fuera de crisis, y estamos de pie por su gracia y por su misericordia. Y no pienso apartarme. Queremos un día que Cristo venga o partir a su presencia sirviéndole. Será el mayor honor estar con Él. Será el mayor honor haberle servido en esta tierra. No le sirvas por el miedo. Sírvelo porque lo amas. Sírvelo porque Él hará maravillas en tu vida. Adóralo porque Él es Dios y Él merece toda adoración. ¿Qué nos mantendrá fuera de la crisis? La adoración
y el estar dispuesto a seguirle. ¿Habrá alguien hoy que todavía quiera seguir a Jesús? Le estoy preguntando, ¿habrá alguien que hoy todavía quiera adorar? Porque el problema de las naciones no es esta crisis, es que cuando tuvieron gloria se olvidaron de Dios. El problema del hombre no es la crisis actual, es que el hombre prefiere vivir sin Dios cuando está bien. Y en este momento es fácil correr a Él, y no te estoy diciendo que no lo hagas, corre a sus brazos. Pero mantente firme, porque las crisis son temporales, pero la gloria es eterna. Vamos a salir y nos vamos a levantar. Volverás a sonreír, volverás a sacar tus arpas y las volverás a tocar. Y dice la Biblia que seremos como aquellos que van andando y llorando, sembrando la preciosa semilla, pero así volverán con gozo y alegría, trayendo sus cosechas. Quien adore en tiempos de crisis también va a adorar en tiempos de abundancia. Quien adora en tiempos de crisis, se lo repito, también podrá adorar en tiempo de bendición. Y dice el versículo 8 del capítulo 5: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Qué maravilloso que tus futuros logros, que tus futuras victorias no te llenen de orgullo, no nos llenen de soberbia, sino que caigamos de rodillas delante de Dios, adorándolo y exaltándolo. Esa gente que está lista para adorar es la gente que Dios va a sacar de las crisis, es la gente que Dios va a levantar, es la gente que Dios va a prosperar. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. Se sentía inmundo. Se sentía que era demasiado el milagro que estaba pasando. Dios, así como sorprendió a Pedro, te sorprenderá a ti. Vas a ver cosas extraordinarias. Vas a ver milagros sobrenaturales. Pedro, aquí se le llama, mucho predicador le llama esto la pesca milagrosa. Vas a ver cosas que solo la mano de Dios podrá mover a tu favor. Y yo siento que la mano de Dios se está moviendo a tu favor, a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de tus recursos, a favor de tu cuerpo para sanarte. Cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entendió Pedro algo, que necesitaba el perdón, que necesitaba humillarse delante de Dios. Esa gente que sabe humillarse ante Dios saldrá de la crisis y permanecerá en victoria, porque Dios sostiene a aquellos que son humildes y los cuida y los protege. ¿Qué más? El verso 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Usted tendrá que tomar una firme decisión: oír a Dios, hacer lo que Él dice, y para cerrar, adorarlo y seguir a Jesús. Si esa determinación está en tu corazón, tú serás parte de esa generación que Dios sacará de esta crisis y los levantará y los bendecirá y los ensanchará, y traerá a Dios un nuevo peso de gloria a tu vida, a tu ciudad, a tu nación y a la nación que se humille delante de Él. Quiero que donde estás. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, puedes darle like y suscribirte a mi canal. Si ha sido de bendición a tu vida, compártelo en tus redes sociales para que otros sean bendecidos. Y para más videos como estos, puedes darle clic a cualquiera de estos videos que aparecen aquí. Hasta pronto.